niñas, de jóvenes, desde la perspectiva homosexuales y lesbianas. Y es que los creyentes quieren escuchar una palabra bíblica pertinente para la realidad concreta de la diversidad de sujetos. En cuanto a los métodos, la lectura latinoamericana realmente utiliza diversos métodos de análisis. Se puede afirmar que es heterodoxa. Utiliza métodos histórico-críticos, estructuralistas, sociohistóricos, retóricos, así como el acercamiento intra e intertextual, porque todo depende del texto que se quiera analizar y de su género literario. Pues no es lo mismo analizar un poema, una narrativa, o un discurso retórico epistolar. Y me parece que la variedad obedece, entre otras cosas, a que se toman en cuenta las tres dimensiones que en la mayoría de los estudios bíblicos de enfoque contextual están presentes. Son lo que popularmente llamamos el detrás del texto, el texto y el delante del texto. Creo que esto es un punto muy importante para nuestras iglesias entenderlo bien y trabajar, leer el texto, estudiarlo, tomando en cuenta estas tres dimensiones. Con esto estoy hablando de una lectura contextual que no solo se queda en una lectura superficial del texto, teniendo en cuenta nuestra realidad actual, o sea, el delante del texto, que busca esos criterios bíblicos que le iluminen su actuar en su contexto, ¿no? Porque en las iglesias así se hace, lo que buscamos es en la Biblia qué nos dice la Biblia. El delante del texto, nos quedamos así de esa manera superficial en el delante del texto. Y no solo en nuestras iglesias evangélicas, antes también así en los tiempos de euforia de los 70 y 80, recuerdo el Evangelio de Solentiname, también solo leía el enfrente del texto. Pero estamos hablando también de un detrás del texto, es decir, el contexto sociohistórico, cultural y religioso, de donde surge el texto bíblico como respuesta a una situación particular, que no somos nosotros, es el contexto de los autores destinatarios primeros del texto bíblico. Esta lectura sociohistórica, incluso arqueológica, la arqueología está ayudando mucho hoy día, es muy importante porque va a iluminar el texto bíblico mismo y vamos a entender mucho mejor el texto, ya que estamos tratando con manuscritos muy antiguos. Y con respecto al texto en sí, el que leemos, ¿no? La gramática, también es muy importante tomar en cuenta su contexto literario, ¿no? El antes y el después en el que aparecen las perícopas, los pasajes que se analizan, o sea, para dar sentido del texto, los indicios, las acciones, las representaciones de los personajes, los símbolos, la estructura manifiesta, las posiciones, oposiciones, significaciones, el qué, cómo, cuándo, quién, a quiénes, para qué, dónde, por qué. O sea, los inventarios semánticos de verbos y sustantivos, las estrategias retóricas, o sea, hay que detenernos en el texto así, iluminados por el detrás del texto, que es la intencionalidad y el contexto de los primeros, de los autores y primeros lectores. En otras palabras, el análisis del texto en sí es como un proceso de descodificación de la gramática del texto para entenderlo mejor. Todo ese proceso exegético de construcción y después de reconstrucción para una relectura que finalmente va a responder al delante del texto, porque lo que nos importa es el delante del texto, ¿no? El qué nos dice, la pregunta del sujeto que interroga al texto desde su contexto global y particular. Ahora, el detrás del texto ayuda mucho a entender incluso el vocabulario bíblico, las acciones, los símbolos, etc. Y en eso estamos ahora. Como dije, varios fueron los pioneros que contribuyeron enormemente en esta lectura latinoamericana de la Biblia. Y hay que reconocer
¿verdad? Que pues hemos ido madurando en estos procesos. En un principio se hacía mucho énfasis casi solo en el enfrente del texto a la luz de una realidad, ¿verdad? Que nos exigía interrogar a la Biblia para ver qué nos decía Dios. Hoy, lo que dice el texto para mí, para nosotros, sin tomar en cuenta ese puente hermenéutico, su contexto socioeconómico, político y cultural cuando surge el texto, y sin un análisis completo del texto, el texto en sí, ¿no? O sea, es el gran puente hermenéutico. Y me parece muy importante, repito, que en las iglesias se estudie la Biblia tomando en cuenta estas tres dimensiones, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es una lectura muy superficial, individualista, que toma solo en cuenta el enfrente, que me dice el texto para hoy, para mí, ¿no? Pero es mucho más rico entender lo que el texto dice hoy cuando entendemos lo que trató de decir a sus destinatarios primeros y estudiar a la luz de la situación particular también del lector actual. Que al final delante del texto es lo que nos importa, solo que ahora queremos hacerlo de una manera mucho más seria y no tan superficial. Quería una palabrita con respecto al círculo hermenéutico, porque es interesante relacionar este método contextual con el famoso círculo hermenéutico, que es también contextual y que fue muy difundido en los 70 y 80, ¿verdad? Y popularizado en las comunidades de base, sobre todo católicas, bajo la terminología ver, juzgar y actuar, y que más tarde se añadió celebrar. Desde épocas muy tempranas, el conocido círculo hermenéutico forma parte de la lectura latinoamericana de la Biblia. No se llamaba contextual, pero era eminentemente contextual. Y ese método de acercamiento bíblico, así resumiéndolo en términos muy sencillos, pues consistía en tener como punto de partida el análisis de la situación en la que se vivía, análisis socioeconómico, político, cultural, religioso. Después se iba al texto, a la hermenéutica, para interpretar el texto a la luz de esta realidad del enfrente, de los términos anteriores, y finalmente se volvía a la realidad para poner en práctica el resultado de esa lectura bíblica. En medios académicos, yo recuerdo que estos tres, o todavía, ¿verdad? Pasos del círculo hermenéutico se llama mediación analítica, ¿verdad? A partir de la realidad, la mediación hermenéutica es praxeológica, o sea, la dimensión pastoral en términos populares, digamos, porque leemos la Biblia para cambiarnos a nosotros, para cambiar la situación que no está de acuerdo. Ay, Dios mío. Pues parece que me fui. Pero ya estás. Y me fui, y yo hablé y hablé solita. No, sigue adelante, sigue adelante. Bueno, ya puedo pasar el texto después, ¿no? No, sigue, Bueno, sigue. yo no sé qué es lo que vieron, pero estaba hablando ahorita del círculo hermenéutico. Ahí te quedaste. Y de cómo se... ¿Ahí se quedaron? Sí, la dimensión pastoral. Bueno, es una dimensión pastoral, ¿verdad? Y fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Que hoy tenemos dentro del mundo católico más que todo una lectura orante de la Biblia que a mí me llama mucho la atención, esa lectura orante, porque incluye estos tres pasos, ¿cierto? Pero al ser orante es una lectura donde se ora, ¿verdad? En los pasos, o sea que la espiritualidad recorre desde el momento en que yo, desde mi pregunta del delante del texto, con oración voy al texto, leo el texto y voy, medito en el texto, reflexiono, voy y vengo. Es muy interesante. Nosotros, los evangélicos, pues, no la tenemos,
pero tenemos una lectura comunitaria de la Biblia que se asemeja un poco. Bueno, si comparamos los acercamientos mencionados, o sea, lo que el texto, el detrás, el enfrente, con el círculo hermenéutico, yo creo que en su conjunto conservan el mismo procedimiento, porque están las tres dimensiones: la situación de la realidad, el análisis a partir de la vida, que consiste en el enfrente. Luego está el análisis exegético y hermenéutico, que en el círculo hermenéutico pues es ir a la hermenéutica, y el análisis del texto en sí, ¿verdad? Y finalmente, pues siempre entramos por una preocupación pastoral que tiende a la transformación de la realidad y que está siempre presente en el punto de partida y en el enfrente del texto. O sea, lo que se hizo más explícito en este procedimiento que trabajamos hoy día, ay, Dios mío. Ya, tranquila, que ella vuelve. Si comparamos estos dos, es que eso me pone así como que nerviosa, ¿no? Bueno, Sí, no te preocupes. Al final de la cuenta, yo creo que con lo que se hizo más explícito en este procedimiento actual es que el análisis del texto en sí, o sea, lo que era la mediación hermenéutica, se enriqueció con la incorporación de un estudio detrás del texto, el estudio sociohistórico del texto. Y creo que éramos más ligeros en el estudio antes, ¿no? Esta pues realmente no sería una falla del círculo hermenéutico porque estaría incorporado en la mediación hermenéutica. Ahora es más explícito el tomar en cuenta esas tres dimensiones. Se ha enriquecido además por los distintos de los sujetos, ¿verdad? Las mujeres, los afrodescendientes, que trabajan el texto y que llevan sus preocupaciones particulares a esos tres niveles del círculo hermenéutico. Ahora quisiera entrar a analizar las perspectivas particulares, ¿no? Desde una mirada particular. Por ejemplo, la lectura campesina. En realidad es similar a la lectura latinoamericana desde la perspectiva global. En otras palabras, se trabaja con seriedad los diferentes contextos del enfrente, del texto y del detrás del texto, pero se agrega lo específico de cada sujeto. Así, por ejemplo, las mujeres, discriminación de género, la violencia, ¿verdad? Que va más allá de lo económico. En el caso de las mujeres hay que reconocer también, aparte, que al estudiar algunos textos bíblicos que hablan contra las mujeres, producto de la cultura patriarcal y el androcentrismo de la mayoría de las culturas, pues su acercamiento echa mano de lo que llamamos la hermenéutica de la sospecha. O sea, hay que leer entre líneas, hay que visualizar las acciones de las mujeres, hay que visibilizar las mujeres invisibles o anónimas, sin nombre, identificar mujeres discípulas, diaconisas, maestras, apóstoles, que aparecen pues de manera desperdigada, ¿no? Como en los saludos en la carta a los Romanos, capítulo 16. Tenemos casos de Lidia, Priscila, Febe, Junia, ¿no? O mujeres mencionadas, bueno, son mujeres mencionadas de paso, como el caso de la filósofa Damaris, que estuve escuchando a Pablo en el Areópago, en Atenas. Asimismo, la mirada feminista aporta desde su propia sensibilidad otros saberes pocos tomados en cuenta en la academia tradicional, que incluyen, por ejemplo, la cotidianidad. Son muy interesantes los estudios, ¿verdad? Habría que ver las publicaciones de Ribla y de otras de las universidades, revistas de universidades. La importancia de los cuerpos, las historias de vida, la violencia familiar, etc. Muchas veces los análisis exegético-hermenéuticos difieren en la presentación final. O sea, se hace el análisis, el estudio, pero se difiere en la presentación final. Es original la investigación y es diversa, ¿verdad?
Una de las formas más recientes de presentar la investigación es la narrativa. Se hace la investigación y se le presenta de forma narrada, utilizando la ficción como recurso literario. Y quiero concluir, ya tengo casi la hora, con un ejemplo de un libro que yo publiqué hace unos años, Las mujeres en el movimiento de Jesús, de manera narrativa, pero que este año lo amplié e incorporé a otras historias. Así que como ejemplo de presentación de un texto que tiene todo ese trabajo detrás, quiero hablar de la viuda de Naín, por lo menos un parrafito, ¿no? Para que tengan una idea de cómo se hace. Resulta, bueno, en ese libro es Lidia, la líder de Tiatira, ¿no? Que aparece en Hechos, y ella vive en Filipos ahora, era de Tiatira, y ella es la que narra las historias, ¿no? Entonces aquí hay una parte, ¿no? Cuando se encuentran los dos cortejos, uno fúnebre y otro de vida y esperanza, ¿no? Y dice así Lidia: resulta que Jesús venía de Capernaum, un pueblo grande que estaba a 40 kilómetros de Naín. Allá acababa de sanar a un esclavo, muy querido por su amo, quien era un oficial del ejército del Imperio Romano con rango de centurión. El esclavo estaba a punto de morir y el oficial se atrevió a pedirle a Jesús que le sanara dando una orden desde donde estaba, que no necesitaba llegar hasta donde yacía el moribundo. Y esto es porque respetaba la cultura de Jesús, pues sabía que para los judíos entrar a la casa de un gentil significaba contaminarse por sus estrictas normas de pureza e impureza. Y para Jesús pues fue increíble que este militar romano tuviera la fe de que Jesús podía sanar a su esclavo simplemente dando una orden a distancia. Pues bien, Jesús y su movimiento habían caminado mucho, 40 kilómetros. Me imagino que venían felices, celebrando la sanidad del esclavo del centurión. Jesús venía con sus discípulos, pero muchísima gente los acompañaba también. Recordemos que era un movimiento que crecía y no solo lo conformaban Jesús y sus 12 discípulos seguidores. Había muchos más y entre ellos había muchas mujeres discípulas también. Pero cuando estaba a punto de llegar a las puertas del muro del pueblo de Naín, la atmósfera cambió. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron que varios hombres llevaban a enterrar a un muerto, cargado en un féretro. Se percataron de que era un cortejo fúnebre porque todos caminaban y además de su mamá iba mucha gente solidaria con su dolor. Ella iba llorando y seguro sus vecinas y vecinos iban con los ojos llorosos. Y es que la tragedia era mucha. Se trataba no solamente de la muerte de un ser querido, sino del único hijo de una viuda. El hijo representaba su seguridad económica y de respeto, ya que ella no tenía esposo. Así que se quedaba sola en el mundo sin protección alguna. Y sabemos que para las viudas, el hijo varón es quien vela por ellas de por vida. Y esa es su obligación de acuerdo con nuestra cultura mediterránea. Como quien dice, pues era su seguridad social más firme. De modo que no solo perdía un ser querido, sino que quedaba totalmente desamparada. Era verdaderamente una tragedia. Por otro lado, se dice que emocionalmente las madres son muy apegadas a sus hijos varones. Existe un lazo emocional íntimo entre madre e hijo. Ella llora desconsoladamente y el cortejo fúnebre la entiende perfectamente. Y ahí, en la entrada del pueblo, Jesús centró su mirada en la viuda. La vio llorando, desconsolada. Y yo creo que casi se pone a llorar también, como cuando lloró frente al sepulcro de su gran amigo Lázaro. Y es que cuenta la historia que Jesús se conmovió desde las entrañas. Tal fue la compasión por ella. Entonces le dijo: no llores. No puedo imaginar cuál fue el sentimiento de la mujer al recibir tal consuelo de Jesús. Seguramente había escuchado hablar de él, de manera que experimentar cómo el líder del movimiento paraba la marcha de su gente y se fijaba en ella, una viuda insignificante,
ya era un alivio incomparable, un bálsamo al alma, un suspiro en medio de la tragedia. Yo, Lidia, me pongo a pensar cuál sería mi reacción si alguna vez Jesús, el resucitado, me dijera: Lidia, no llores. Seguramente sería como un abrazo tierno de Jesús dándome un pedacito de tela para limpiar mis lágrimas. Se me olvidarían todos mis problemas por un momento, tal vez, porque, aunque no lo crean, yo también a veces lloro. Me siento incapaz de seguir adelante. Yo llevo una vida muy atareada. Estoy al frente tanto de la comunidad de Filipos como de mi empresa de púrpura y además sufro discriminación por ser inmigrante. Recuerden que soy de Teatira y hasta persecuciones por ser seguidora del movimiento del resucitado. Y por eso, cuando a veces estoy en situaciones en las cuales creo que no hay salida, lloro a escondidas. Pero claro, no me puedo comparar con la tragedia de esta viuda, que pierde a su único hijo, su única garantía de ser respetada y sobrevivir económicamente. Por supuesto que no es suficiente que Jesús le diga a la mujer: no llores, porque la realidad de su único hijo muerto la está viendo enfrente a escasos pasos de ella. Por eso la historia no termina aquí. Jesús se acerca donde está el féretro y lo toca. Y cuenta la historia que el cotejo fúnebre se detuvo. Jesús, con un gesto, detiene la marcha que lleva a la sepultura. Yo creo que parar el cortejo que lleva a un muerto es el primer paso de una esperanza que nace con las palabras cariñosas de Jesús cuando le dijo a la viuda: no llores. Inmediatamente que dejaron de caminar los hombres que llevaban al hijo muerto, Jesús se dirigió al muchacho y le dice con autoridad: joven, a ti te digo, levántate. Y levántate aquí significa: vuelve a la vida. Esas palabras dirigidas al muchacho van muy bien también para la viuda, pues en verdad la gran preocupación de Jesús es ella, y yo creo que ella es quien vuelve a la vida al recibir al hijo vivo, gracias a Jesús. Y no termino, ya terminó el tiempo, pero los dejo ahí, todavía continúa la historia para que ustedes después la busquen por ahí y la terminen. Y así más o menos en esa línea están todas las historias. Es una forma de presentar los estudios, ¿verdad? Y que puede ser atractiva para nuestras iglesias, nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Y bueno, qué pena que aquí en mi casa, vivo en el campo, se nos fue varias veces el internet. Buenas noches, que Dios le bendiga. Muchas gracias, Elsa, por tu maravillosa presentación, muy clara. Creo que todos hemos quedado encantadísimos con tu viaje por la historia de la hermenéutica en América Latina. Me sentí muy identificada también. Muchas gracias. Y este cierre que haces tú con la narrativa creo que ha sido espectacular. Muchas gracias nuevamente por la exposición y les invitamos a los que están conectados en esta hora a hacer sus preguntas. Aquí abajo hay una Q&A, entonces ahí puedan ir colocando las consultas que quieran hacerle a Elsa. Mientras tanto, entonces le damos la oportunidad a José Adriano para que coloque su presentación también en esta hora. Adelante, José. Gracias, Raquel. Buenas tardes, buenas noches a todos. Em 1988, a Elsa mencionou o Milton Schwartz, né? O Milton afirmou: a Bíblia está sendo resgatada pelo